Gracias a los organizadores, a Beatriz, a Laura y también al profesor Pablo Ramírez por seguir manteniendo estas jornadas. Y yo quisiera aprovechar este momento para un reconocimiento al profesor Eduardo Jaurrieta, que fue el primero que hizo un trasplante hepático en España junto con Carlos Margarit en el año 1984, el 23F, son fechas que también el 23F, pues, bueno, fechas emblemáticas, y que falleció esta semana. También Carlos Margarit falleció hace tiempo por una luz, y que es justo reconocerles a ellos que abrieron, ¿verdad?, el trasplante hepático clínico en España, pues hace ya 36 años. Voy a intentar divertiros un poco porque es difícil mantener la atención en esta sala tan pequeña, y también en casa el que esté escuchándolo en su despacho. Y fijaos, Serge Voronov es una personalidad muy importante en la historia del trasplante, y él se murió hace pues más de medio siglo y solo vivió 85 años. Y digo que solo vivió 85 años porque él pensaba que iba a vivir muchísimo más. De hecho, él predijo que sus funerales serían bien pasados los 200 años, y evidentemente se refería al haber encontrado el elixir de la eterna juventud. En este tiempo él se inyectó en subcutáneo extractos de testículos de perro y cobaya, y claro, uno dice, pero esta barbaridad, ¿por qué es? Bueno, pues él había estudiado los hallazgos de Berthold, que veía como cuando se capaba a un gallo, pues había un capón, y veis aquí que perdía los caracteres sexuales que le imprimía pues el tener testículos. Pero que además, cuando a este capón se le implantaba tejido testicular de otro gallo, podía desarrollar esos caracteres sexuales. Entonces él dijo, pues ya sé dónde está el elixir de la eterna juventud y me lo voy a inyectar. De hecho, Brown-Séquard pues también trabajó con extractos acuosos de testículos de perro, y en definitiva lo que estaban intentando pues era eso, revitalizar. El ser humano por naturaleza es oportunista, entonces cuando a él se le ocurre una idea, pues lo que intenta es rentabilizarla, y realmente rentabilizamos las cosas en este tiempo intentando ganar más dinero, y esto fue lo que intentó. Este es Anatole France. Él fue, si a alguien le gusta leer, porque esto cada vez es más difícil en este momento, pues Anatole France fue premio Nobel de literatura, y era una personalidad muy conocida. Y él intentaba publicitar los beneficios de su fantástica idea con esta foto, donde antes de inyectar estos extractos acuosos de testículos de animales, él estaba así y después estaba así. La verdad es que no encuentro mucha diferencia, pero cada uno ve lo que quiere ver, es verdad, cada uno ve lo que quiere ver, y si a eso se le puede sacar dinero, pues fantásticamente. ¿Y qué argumentaba? Pues que 2 años después de estos injertos, que 3 semanas después de estos injertos, pues tuvo una erección, que era en realidad una manifestación de virilidad que hacía muchísimo tiempo que no le pasaba, y dijo, pues ya está, esto debe ser fantástico, ¿verdad? Y fijaos que después de 2 años que esto en realidad es un trasplante de tejidos, pero 2 años después de ese trasplante de tejidos, pues decía Anatole France que todavía se mantenía en forma. Bien. Esto generó pues un tsunami de oportunidad, donde incluso se intentaba anunciar por las calles pues estos extractos a partir de testículos de animales, de cabra, etcétera, que tuvieron su importancia. Es importante, yo siempre introduzco esta pequeña historia porque es importante diferenciar la investigación, que es de lo que nosotros vamos a hablar, de la charlatanería, que es otra cosa que tiene otro objetivo. La investigación es simplemente estudiar para conseguir conocer más algo sobre un tema, y la herramienta que utiliza la persona que quiere investigar es el método científico. Y si nosotros, partiendo de una idea, aplicamos el método científico, obtendremos toda una línea de resultados que tendremos que analizar, y eso es realmente lo válido. Evidentemente, hablamos de método científico como algo muy general, porque la verdad es que
se puede ramificar en cada una de las situaciones que nos llevan a cualquier pregunta. Muy importante, nosotros podemos hacer varios tipos de investigación. Podemos hacer investigación con los datos de los pacientes. Esto es investigación clínica. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar pacientes, analizar sus datos y ver qué pasa. Se puede hacer hacia atrás en estudios retrospectivos, hacia adelante en estudios prospectivos y con metodología muy compleja. Es cierto que también podemos hacer una investigación muy de laboratorio, muy básica, para saber cuál es la subunidad del receptor, el que sea, que se modifica en base a la presencia o no del coronavirus. Tenía que salir. Bien, ¿realmente eso qué aplicación clínica tiene? Pues algunas veces no se sabe y muchas veces se pierde en el olvido. Esta variante, la investigación translacional, es esa investigación más compleja que se hace en el laboratorio, pero que surge a partir de problemas que realmente los clínicos tenemos en las plantas de hospitalización. Y tiene una misión muy importante, es decir, la misión muy importante de, posteriormente, servirnos para modificar cuál es nuestro tratamiento y cuál es nuestra posición en la clínica. Ya no sé, creo que sí que se explicó la historia del trasplante de órganos, ¿sí?, en esta charla, pero nosotros podemos diferenciar varios intervalos de tiempo en relación al trasplante de órganos. Uno es hasta finales del siglo XIX. Realmente aquí ni siquiera la cirugía estaba bien desarrollada, la anestesia, los métodos de antisepsia, la técnica quirúrgica era muy rudimentaria y plantearse hacer un trasplante de órganos pues era realmente casi una utopía. Y a esto podríamos hablar o podríamos denominar la prehistoria de los trasplantes. Realmente en la primera mitad del siglo XX es cuando la técnica quirúrgica evoluciona y eso permite quitar un órgano y poner otro órgano, porque poner otro órgano implica realizar las conexiones correctas entre las venas, las arterias, las vías biliares, los uréteres, etc. Al principio, los trasplantes de órganos funcionaban mal porque no sabíamos colocarlos, no sabíamos empalmar las estructuras vitales. Pero una vez que pasó esta época, nos dimos cuenta de que aunque sabíamos ponerlos bien, no funcionaban. Había una barrera que no era técnica, porque esto estaba superado, sino que era una barrera funcional. Y esto suponía que el órgano dejaba de funcionar y había algo que hacía que ese órgano se deteriorara. Era el sistema inmunológico y, por lo tanto, las barreras inmunológicas muy complicadas fueron las que pusieron de manifiesto el fracaso. Y posteriormente, cuando hay un fracaso, prueba-error hasta que se consigue la prueba éxito. Se consigue sobrellevar el buen funcionamiento de los órganos con el nacimiento de los tratamientos que intentaban, ¿verdad?, adormecer ese sistema inmunológico y permitir que el organismo que recibía un órgano tolerara ese órgano que recibía. Nosotros nos vamos a centrar en alguna serie de anécdotas que pasaron muy al principio en relación a lo que yo os he dicho. Este es Alexis Carrel. Alexis Carrel es un cirujano que recibió el premio Nobel de Medicina, fue una personalidad en su tiempo, aquí tenemos la foto del Time, y que fue el que nos dijo cómo teníamos que hacer los empalmes vasculares. Y entonces él cogió un segmento de vaso, otro segmento de vaso, que es redondo, y lo que hizo fue, ¿veis?, una serie de referencias en 3 puntos para triangular. La triangulación en las anastomosis vasculares fue lo que verdaderamente aportó la grandeza a esas barreras técnicas que nos impedían colocar bien el órgano, no solamente en estructuras grandes, sino también en vasos pequeños, pues no solamente se cogía el vaso, sino también un parche de la estructura vascular madre que permitía posteriormente un empalme, una anastomosis con una seguridad y una facilidad técnica mucho mayor. ¿Veis?
Si solamente cogiéramos el vaso pequeñito, las probabilidades de que haya un trombo en una luz muy pequeña hace que son muy altas, y las probabilidades de que el flujo sanguíneo no circule por aquí pues son muy altas. Sin embargo, si las uniones están lejos de la salida del vaso, pues se permite un flujo constante en esas estructuras vasculares más pequeñas. En 1906 fue cuando él describió la técnica para hacer los empalmes correctos. Y sin embargo, los primeros éxitos clínicos en el trasplante no llegaron hasta la década de los 50. Fijaos, esa investigación translacional que persigue adaptar los hallazgos a la clínica, pues en este caso casi se tardó medio siglo en poderse hacer realidad. Y entonces el órgano se ponía muy bien, se anastomosaba perfecto, y al cabo de algunas horas se dejaba de funcionar. Algunas veces porque se producía una trombosis masiva. Tampoco se sabía muy bien cómo seleccionar el receptor en base a las características del donante. Pero cuando se producía una vascularización correcta, al final el órgano se destruía por el sistema inmunológico, y esto generaba una barrera inmunológica que os he dicho que había que superar. En la casa Sandoz, en unos laboratorios, tenía un friki como empleado, y donde iba se traía tierra para analizarlo, tierra del suelo. Es Frey, y entonces él viajó a su pueblo y se trajo tierra. Y no sé si sabéis lo que es una serendipia, que es una casualidad. Pues por casualidad, un hongo que procedía de esta tierra contaminó un cultivo de linfocitos, y ese cultivo de linfocitos se produjo una depleción de su crecimiento muy importante. Bueno, iba a decir una palabrota, pero como estamos en streaming no lo voy a decir. Corchos. Algo está produciendo un mal a este crecimiento de los linfocitos, y los linfocitos son fundamentales en el rechazo del órgano. Pues vamos a ver, en relación a este órgano, a este hongo que fue el que producía esa sustancia, qué sustancia es. Y entonces Borel, a finales de los años 70, fue el que describió la ciclosporina. Si os dais cuenta, pues realmente esto es medicina natural. Claro, viene de un hongo de una tierra, igual que, por ejemplo, pues el paclitaxel, que es un taxano que utilizamos en clínica muchísimo en terapia oncológica, viene del tejo. Y entonces, bueno, pues estamos sirviéndonos de la naturaleza. Para todos aquellos amantes de la naturaleza y detractores de la medicina convencional, pues el medicamento contra el rechazo que se utiliza viene de la naturaleza. El problema es que la síntesis y las cantidades que necesitamos, pues es difícil conseguirlas así a pelo. Borel describe la ciclosporina en el 76, y entonces, poco después, en el año 81, se introduce en clínica en la Universidad de Cambridge, y posteriormente se empiezan a comunicar los resultados de utilizar esa sustancia. Y fijaos, porque los que nos dedicamos a oncología, estas curvas tan separadas, para nosotros son unos auténticos disparates, porque sin ciclosporina la supervivencia de los pacientes con trasplante hepático era así, y con ciclosporina era así. Es decir, superaba el 60% a los 5 años, cuando antes no llegaba al 30%. Es decir, más que se duplicaba la supervivencia con el uso de ciclosporina en el control del rechazo en el trasplante hepático. Si algo funciona bien, ¿qué se hace? Se repite. Se repite. En este caso, el tiempo desde el descubrimiento hasta el inicio de la aplicación en clínica, pues es muy corto, de 4 años, porque la inmediatez es lo que ahora se lleva también. Y esto es una diapositiva muy clásica, que el número de trasplantes en Europa fuera prácticamente en dimensión de decenas, y sin embargo, después del inicio y de la publicación del uso de la ciclosporina, pues ya, bueno, sube aquí su uso porque funciona. Y cada vez más trasplantes, cada vez más donantes, son diapositivas muy clásicas, pero que merece la pena siempre recordar esta discordancia entre necesidad de trasplante y trasplantes reales. Bien,
por mucho que hagamos, siempre faltan. Es decir, el problema de la donación de órganos, si hay un problema, es que todavía no puede satisfacer todas las necesidades de órganos que se tienen para el trasplante. Entonces habrá que sacar órganos de donde sea, pero lógicamente con una seguridad para el paciente en el que lo vamos a utilizar. ¿Podemos utilizar órganos de animales? Esta diapositiva es para Guillermo, que es el que va a dar la charla después. Es decir, ¿podemos utilizar animales como fuente de órganos? Bueno, pues sí, en teoría sí, pero él nos explicará y os expondrá. Este es un seno trasplante que se hizo aquí en Murcia, en un babuino, y este es un cerdo politransgénico. Bueno, y este es el cerdo, este es el mono. Es cierto que si los resultados se consiguieron en el 2000, pues ¿cuándo se podrá aplicar? No lo sabemos. Y Roy Calne decía que el senotrasplante es el futuro y siempre lo será, porque ya os explicará qué problemas hay asociados a utilizar un programa de trasplantes con órganos que proceden del reino animal, diferentes al nuestro, claro. A lo mejor la ingeniería tisular es una cosa que, conforme pase el tiempo, si se hace realidad, os podréis acordar de mí en esta tarde de jueves. La ingeniería tisular, esto es una prótesis, pero a lo mejor podríamos, por ejemplo, en el trasplante de cara, imprimir una cara. Podríamos imprimir tu cara, si se puede hacer. Y si has perdido la cara por cualquier causa, pues podemos hacer una reconstrucción en base a las fotografías que tenemos recientes tuyas e imprimir una cara con tu tejido. Podemos imprimir un corazón o podemos imprimir una arteria. Esto ya se está haciendo, se imprimen arterias, se imprimen tumores y se imprimen incluso aminoácidos. O sea que realmente lo único que tenemos que saber es qué es lo que queremos. No sé muy bien la legislación, que se ha ido el compañero forense, cómo se va a tratar eso, si como un medicamento o como qué, porque realmente es un problema, yo creo que legal. Estas son las bioimpresoras. En el cartucho, en vez de colores, podemos poner diferentes tipos de células. Y esta es una impresión de tu cara, solamente que en vez de hacerlo en un material plástico, lo podríamos hacer con células. El ordenador solamente tendría que saber en qué porcentaje y en qué capas se encuentra para ir poniendo las células adecuadas. Sería ideal, porque estaría hecho con tu tejido y no necesitarías inmunosupresión, pero bueno, ya veremos lo que pasa en un futuro cercano. Bien. En el trasplante tenemos un problema con las indicaciones oncológicas, por ejemplo, en el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es muy frecuentemente asociado a la cirrosis hepática, de tal forma que si pudiéramos quitar el hepatocarcinoma es perfecto, pero como tenemos un hígado deteriorado, es muy limitado la reserva de ese hígado como para que siga funcionando y pueda el paciente seguir viviendo con lo que le queda de hígado. El problema está en que cuando diagnosticamos el hepatocarcinoma, por ejemplo, casi todos los pacientes suelen tener una buena función hepática. Y si el paciente tiene un criterio para ser incluido en lista de espera, pues corre el riesgo de estar muchísimo tiempo en lista de espera. Respecto a la función hepática, nos lo podemos permitir, porque suelen ser pacientes con una reserva de función hepática bastante buena. Respecto al cáncer, no nos lo podemos permitir, porque entonces cabe la posibilidad de que haya una progresión del tumor y cuando vayas a trasplantarlo no lo puedas trasplantar porque ya el tumor ha excedido los criterios oncológicos para ser trasplantado. Y además, casi todos los tumores vierten al tejido sanguíneo un montón de células y material genético que nos pueden permitir conocer no solamente el estatus local, sino el estatus sistémico de ese tumor. ¿Qué hacemos con los pacientes con hepatocarcinoma? Pues intentamos priorizarlos de alguna forma y una de ellas es utilizando hígados subóptimos. Se llaman así por diferentes circunstancias, no es que sean malos,
pero no son los estándares, no son los hígados perfectos de gente joven sin ningún tipo de dato añadido, pues son hígados a lo mejor de gente mayor y de gente muy mayor. El año pasado creo que fue, se trasplantó un hígado de un donante que tenía 90 años. Pues ese hígado no es óptimo, pero puede funcionar, y demostramos que la utilización de hígados de donantes mayores de 75 años para pacientes con hepatocarcinoma pues funcionaba. Oye, ¿son los mejores hígados que tenemos? No, pero ¿qué alternativa tú tienes? Pues vamos a ponerlos porque sabemos que funcionan. Esto es lo que yo os decía en relación a la dinámica tumoral de ese cáncer que está localizado aparentemente, pero también puede vertir células tumorales al torrente sanguíneo. Los criterios para trasplantar el hepatocarcinoma son muy selectivos, pero no son los mejores criterios porque dejan muchas sombras a las que no podemos darle respuesta. Y nosotros estamos trabajando pues, en la evaluación del PET y en la evaluación de estas células tumorales circulantes para conocer más qué subpoblación de pacientes con un hepatocarcinoma a lo mejor no deberían trasplantarse porque los resultados no son buenos. Bien, el trasplante de órganos tiene límites, porque claro, hace 10 años podríamos discutir todos los rincones éticos de pensamiento en relación al trasplante de cara, ¿no? Parece un poco fuerte que vayamos a coger la cara de un individuo y ponérsela a otro. Y uno piensa, si no tiene información, que si tu hermana se muere y le cogemos su cara y se la ponemos a otra chica, vas a ver la cara de tu hermana andando por la calle. No es así, es decir, no se va a parecer en nada. Pero entonces podemos plantear una serie de preguntas, en el chat se puede plantear todo lo que se quiera y aquí también luego podemos discutir, bueno, que a lo mejor desde un punto de vista no estrictamente médico, a lo mejor te puede hasta parecer mal. Y el trasplante de cabeza. A lo mejor estamos igual que en los inicios del trasplante de cara. Bueno, ya hay experimentos con animales donde se hace un trasplante de cabeza. Yo siempre me pregunto, ¿qué indicaciones puede tener un trasplante de cabeza? Y luego os la voy a preguntar en el debate. Me gustaría que lo pensarais un poco. ¿Y de verdad algún loco se plantearía eso? No un loco médico, que siempre hay de todo, sino alguien se sometería a un trasplante de cabeza, él, sí, ya hay receptor, ya hay donante, perdón, receptor, sí, bueno, no lo sé, si lo que te trasplantamos es la cabeza o el cuerpo entero. Bueno, esta persona es un paciente tetrapléjico y quiere trasplantarse la cabeza. Entonces hay un cirujano italiano que ya ha hecho experimentos en cadáveres, ha descrito la técnica. Me gustaría saber qué pensáis vosotros, si estamos excediendo esos límites que os decía antes, que también en aquel momento, por ejemplo, cuando se planteaba trasplantar el corazón, que podía ser el receptáculo hasta del alma para algunas personas, podría tener conflictos y a lo mejor dentro de 50 años es habitual trasplantar cabezas. No lo sé. Yo como soy científico no soy dogmático, simplemente lo pongo aquí. Siempre intento ocupar mucho menos tiempo de lo que me dan para no ser pesado y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, en el caso del trasplante de cara, eso no se hace, ¿no? Si pudiéramos imprimir la cara, yo creo que tendrías una situación clínica lo suficientemente fuerte
como para ni siquiera plantearte esa broma. Querrías volver a un estado pseudonormal anterior y te imprimirías la tuya, yo creo. Sí. Sí. No se ha hecho nunca ninguno, nadie va a dar un permiso por el momento para que se haga, pero tú, ¿en qué situación pensarías que una persona necesitaría que su cabeza cambiara de cuerpo? ¿El trasplante es de cabeza o es de cuerpo? Entero, de cuerpo entero. Bien, yo no lo sé realmente si se llevará a cabo. Probablemente, para empezar, deberán ser pacientes tetraplégicos porque todavía no se ha acordado, no se sabe cómo volver a conectar el sistema nervioso central con el periférico una vez que hay una sección medular, y aquí evidentemente la sección medular es obligatoria. En segundo lugar, los centros que controlan el movimiento del diafragma, cuando hay una lesión por encima de C4, no solamente es que te quedes tetrapléjico, es que necesitas soporte respiratorio. Y estos pacientes, además de ser tetraplégicos, van a necesitar soporte respiratorio y probablemente no puedan hablar. ¿Cuándo se indicaría eso? Yo no lo sé, probablemente en un tetrapléjico, pues con unas lesiones, úlceras intratables, de decúbito, y con unas ganas de vivir, pues que superen las posibilidades de sobrevivir a este procedimiento. Pero ya hay un cirujano italiano que está buscando dónde le dan permiso para llevarse a esta persona y hacerle el trasplante de cabeza, claro. El trasplante de cuerpo. Es que realmente hablamos de trasplante de cabeza, pero es un trasplante de cuerpo. En el chat te felicitan por la charla. ¿Quién? Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Por dónde crees que irá el futuro? ¿Por la célula madre? ¿Por la impresión 3D? ¿Por dónde crees que irá el futuro? Yo no lo sé. Yo creo que fue ya en el instituto cuando empecé a escuchar la terapia génica, que no ha satisfecho las expectativas que tenía. La célula madre ha dado un paso más, pero se vendieron inicialmente como para todo, y bueno, pues ahora se están probando. Me da igual lo que sea, pero lo que tiene que conseguir es la regeneración de tu órgano. Yo creo que el trasplante de órganos es una terapia fantástica, pero no deja de ser una cosa realmente burda, ¿no? Es decir, cuando San Cosme y San Damián se fueron al cementerio a cortarle la pierna a un negro que se acababa de morir para ponérsela a su párroco, que eso es la historia de San Cosme y San Damián, pues eso es una cosa burda. Pues nosotros hacemos lo mismo. A una persona que ha fallecido, normalmente porque está el donante vivo, le cogemos el órgano y se lo ponemos a otra persona viva. Lo que hemos aprendido es a controlar el funcionamiento de esos órganos, pero me da igual cómo se llame lo que hagamos, tiene que conseguir que un órgano enfermo retroceda en el tiempo hasta su etapa sana y no necesiten más que seguir disfrutando de él. No sé cómo se llamará eso. La impresión en 3D, eso también es otra cosa futurista, pero no deja de ser el conseguir un órgano fuera de otra manera que volvérselo a poner a esa persona. Quizá tenga más sentido porque puedes conseguir ese órgano con las células de ese paciente y te vas a ahorrar todos los problemas de la inmunosupresión, pero tendrás que seguir haciendo un procedimiento quirúrgico. Así que tenemos que conseguir el Benjamin Button de los órganos enfermos. Nada, pues en principio te doy las gracias por la presentación, Pedro. ¿Alguna pregunta tengáis? Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro.
Bueno, a continuación seguimos con las charlas de la tarde. Nos va a dar su charla Guillermo Ramis. El doctor Ramis es veterinario, trabaja como profesor en la Universidad de Murcia, en la Facultad de Veterinaria, y además participa con nosotros en los proyectos de senotrasplante que tenemos. Así que adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, veo que en el intercambio se han ido 3 personas, con lo cual estamos en 20. Seguimos por debajo de los 25 y es que estaba un poco preocupado. Te digo, como vengan 2 personas más, la vamos a liar. Bueno, como ha dicho el doctor Cascales, lo óptimo sería recuperar un órgano, lo burdo es hacer un trasplante, un alotrasplante, y lo muy burdo ya es hacer un senotrasplante.